Sabemos que en España el fenómeno de la sequía es recurrente, es decir, cada X tiempo aparece una sequía. Pero lo que se está observando en los últimos años es que está cambiando el patrón meteorológico. Este tipo de situaciones de persistencia de una dorsal cálida, así lo decimos en meteorología, de altas presiones, de tiempo anticiclónico, pues parece que está yendo a más y que una de las cosas que provoca es justamente que las borrascas que llegan a la península pues no terminan de afectarnos de lleno, sino que rozan el norte y el resto del país pues queda un poco protegido por esa especie de escudo invisible, y eso es lo que justifica este tipo de tiempo que estamos teniendo. Tenemos que tener en cuenta que el olivo, es una planta muy adaptada y resistente a las condiciones que solemos tener aquí, incluso en verano, que son extremas, con bastante calor, con bastante sequedad. Es decir, ya desde hace miles de años, pues en la región mediterránea hay olivo. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo ahora? Sigue habiendo sequías, pero estas sequías impactan más en la agricultura, porque se están combinando con temperaturas muy altas, temperaturas anómalas en la época que estemos. Es decir, por ejemplo, en primavera, en el mes de marzo y en abril, hemos tenido temperaturas muy por encima de lo normal. Eso está favoreciendo una mayor evaporación y evapotranspiración de la propia vegetación. Es decir, en consecuencia, eso agudiza la propia sequía, la propia ausencia de lluvias, y es un fenómeno más que se está observando en más regiones del mundo, y el olivar es una de las plantas que desde luego va a verse afectada, se está viendo afectada por esa mezcla de ausencia de lluvias y altas temperaturas. Cuando uno analiza o más o menos va viendo los estudios que se van haciendo sobre el impacto de esta evolución del clima en el olivar, es cierto que la mayor parte de las conclusiones son negativas: menor producción, más impactos en la propia planta. Pero pensando en las plagas de la mosca del olivo y en la región mediterránea, hay algún estudio, y he hecho referencia a uno en la conferencia, que sí que en los escenarios, no los de más altas emisiones, sino los de bajas emisiones, que son a los que tendemos que aspirar, al menos en nuestra región, en el olivar que hay en la península ibérica, sí que disminuye el impacto de esa mosca que, como bien sabemos, pues ataca a veces al propio árbol, ¿no? La sequía, como también he contado, pues pasa por distintas fases. En el momento en el que estamos ahora, pues empezamos a acercarnos a una fase ya final, en que la sequía la podemos identificar como una sequía con impacto socioeconómico, es decir, que ya no únicamente es la actividad agrícola lo que se va a ver de alguna manera afectado por ella, sino múltiples actividades. Y en el horizonte pues está lo que nunca queremos ver, que es que al final haya restricciones al consumo humano, ¿no? Es el límite al que no deberíamos de llegar nunca. Aquí sí que es importante, y se ha hablado también en las jornadas, de la gestión del agua, porque muchas veces, aunque estemos en sequía, si el agua se gestiona bien, no tenemos por qué llegar a esa situación tan crítica. Pero lo cierto es que, bueno, viendo un poco lo que puede ocurrir en los próximos meses, pues quizá lleguemos a ese punto de cara al verano en el que en algunas zonas de nuestro país, no en todo el país, pues se tenga que recurrir finalmente a cortar el grifo, hablando claro. Es importante hacer la matización de la diferencia que hay entre una predicción meteorológica o una predicción del clima futuro, lo que serían proyecciones climáticas. Y fíjate que estoy haciendo ya la distinción entre predicción y proyección. La predicción meteorológica, la predicción del tiempo, bueno, pues yo creo que se sabe en general que a medida que te vas alejando hacia el futuro, el horizonte de predicción, pues va habiendo cada vez más incertidumbre. ¿Dónde ponemos el límite? No hay un límite fijo porque depende del tipo de tiempo, pero en general hoy en día hasta 4 o 5 días hay un alto nivel de confianza en las predicciones. Incluso hay situaciones que permiten extender el horizonte de predicción hasta 10 días y tener más o menos bastante alto nivel de confianza en la predicción. Eso es predicción meteorológica. Ahora, si queremos saber cómo se comporta el clima dentro de 50, de 100 años, ahí ya tenemos que recurrir a unas herramientas distintas. Y ahí hablamos de proyecciones climáticas, porque lo que se hace, en primer lugar, es establecer unos posibles escenarios de emisiones, porque al final son las emisiones las que modulan de alguna manera el calentamiento global. Partiendo de cada escenario, los modelos climáticos ya plantean pues, cómo podría ser la subida de la temperatura, el comportamiento de la precipitación, pero son proyecciones a largo plazo, en tendencias de variables que nos interesan. No son predicciones al uso y, por lo tanto, carece de sentido decir, bueno, pues dentro de 40 años en Sevilla va a llover X. No.
puedes tener una idea de, en un escenario determinado, si hay tendencia a que llueva más o menos, o estemos con temperaturas por encima o por debajo de las actuales. Hasta ahí llegamos. Cuando estamos hablando del calentamiento global, pues nos suena que es lo contrario a una glaciación. El problema es que una glaciación no es exactamente lo mismo que una era glacial y se tienden a confundir ambas expresiones. Ahora mismo estamos en una era glaciar porque en la Tierra tenemos grandes zonas con hielo, tanto en el hemisferio norte como en el sur, la Antártida y la zona del Ártico. Y ha habido épocas muy atrás en la historia de la Tierra en donde eran mucho más cálidas que en la actualidad y la Tierra carecía de hielo. Es decir, digamos que viene un poco la confusión por identificar una glaciación, que es una época en la que el hielo gana en extensión, de una era glacial que puede tener millones de años como en la que estamos. Es complicado, entramos ya un poco ahí en el terreno de la especulación. Es cierto que tenemos algunas herramientas y algún conocimiento para poder aportar algo de información útil. Yo en la charla he hablado del fenómeno El Niño. Es un evento que está empezando a gestarse en el Pacífico y que además tiene impactos o influencia en distintas regiones del mundo. Y una de las cosas que he comentado es que normalmente cuando hay eventos del Niño intensos además y el que está empezando a gestarse parece que puede ser intenso de cara al próximo otoño-invierno, pues cuando ocurre eso, normalmente en la península, pensando en precipitaciones, suele haber otoños-inviernos algo más húmedos o lluviosos de lo normal. Lo que pasa que también he precisado en la conferencia que el nivel de confianza o de correlación de que ocurra eso en una región como España o incluso Europa es medio bajo. Es decir, no tenemos la seguridad de que por el hecho de que haya un evento del Niño va a ser necesariamente muy lluvioso el otoño. Pero sí que hay una probabilidad mayor de que fuera seco. Entonces, digamos que esa es la buena noticia, que a lo mejor pues, después del verano vamos a estar con la reserva bastante tocada seguramente y con una situación de sequía que podrá ser crítica en algunos lugares y quizá se abra un poco la ventana a que cambie el ciclo y que en otoño, antes o después, quizá no en septiembre, quizá en octubre o en noviembre, pues ya digamos que llueva en abundancia y se pueda compensar ese largo déficit hídrico.